Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos nuevamente a Conexión Contable, este espacio que el Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública ha generado para poder conocer un poco más de esos grandes profesionales que tenemos en nuestra carrera y además conocer temas de mucho interés. El día de hoy nos encontramos con una personalidad en todo el ámbito, en el ámbito docente y en el ámbito profesional, como es el licenciado Herman Donald Dubón. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo Mucho gusto, está? Alex. Bienvenido ¿Cómo a va? Conexión Contable. Gracias, muy amable. Enhorabuena, y es que hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. Hablamos sobre el presupuesto como una herramienta financiera y desarrollo. Así que lo invito a que se quede con nosotros para esta amena plática donde vamos a comenzar con el licenciado Herman Donald Dubón. Les voy a leer el perfil profesional y académico del licenciado Herman Donald Dubón. Tiene un posgrado en FinTech y banca digital, es máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública, es máster en Administración de Empresas con orientación en Finanzas, licenciado en Contaduría Pública, especialista universitario en Administración Tributaria, especialista universitario en Hacienda Pública, diplomado en normas internacionales de información financiera y normas internacionales de auditoría, diplomado en pedagogía universitaria y diplomado en auditoría de estados financieros. Dentro de los puestos que ha ostentado el licenciado Dubón, subgerente de administración de Banco Central de Honduras, subsecretario de Estado en los despachos de finanzas y presupuesto de la República de Honduras, catedrático de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, a nivel de posgrado, catedrático universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también a nivel de posgrado, y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde 1993 a la fecha, a nivel de pregrado en la carrera de Contaduría Pública y además consultor independiente. Esto y más es la experiencia, el bagaje profesional y académico que tendremos el día de hoy con el licenciado Herman Donald Dubón. Vamos a comenzar, licenciado, con algunas preguntas relacionadas para conocerlo un poco. Cuéntenos a todos, ¿dónde nació, licenciado, usted? Pues nací en un pueblo remoto, ¿verdad?, de la República de Honduras, en San Juan de Opoa, Copán. Es un pueblo que está entre la cabecera departamental de Copán, que es Santa Rosa de Copán, y Gracias Lempira, ¿verdad?, que es la cabecera de Lempira, del departamento de Lempira. Perfecto. ¿Y cómo surge su deseo por estudiar la contaduría pública? Cuéntenos si de pronto desde cuando estaba niño usted tenía esa idea o cómo surge esa chispa para poder estudiar la contaduría pública. Pues tengo una anécdota con respecto a eso, ¿verdad? Y una de ellas es que yo empecé en la Universidad Nacional Autónoma estudiando ingeniería mecánica. A mí me gusta mucho la mecánica por la lógica y yo practico bastante la lógica en casi todas las cosas. Sin embargo, una vez que había ingresado, daban los laboratorios en, en el día y el decano de ese momento me dijo que los iban a pasar de la noche, que eso facilitaba. Me decidí y me matriculé en ingeniería mecánica. Y posteriormente me dijo que no, ya no lo iban a dar en el día, en la noche, sino que solo en el día y que viera cómo hacía. Y yo ya estaba laborando en el Banco Central de Honduras, entonces me era incompatible el poder laborar en eso. Entonces tenía una novia que estudiaba contaduría y ella me dijo, ¿por qué no estudia contaduría? ¿Verdad? Y por esa razón me llamó la atención porque yo era perito mercantil ya en ese momento y contador público y dije voy a probar. Y vi el pensum de la carrera, me gustó y no me arrepiento para nada. Creo yo que ha sido la mejor decisión de mi vida haber tomado la carrera de contaduría pública porque realmente es una de las carreras más completas, si no es la más completa de todo lo que es ciencia económica y con las disculpas de las demás carreras, pero contaduría pública es algo diferente. Fíjese que me suena muy interesante su anécdota, licenciado, porque si usted ya trabajaba en el Banco Central, la línea de ciencias económicas era uno de los perfiles a los que podía usted apuntar para la carrera dentro del Banco Central y que me sorprende que haya decidido estudiar una ingeniería. La siguiente pregunta tenía que ver con eso, es decir, si no hubiese estudiado contaduría, entonces sin duda alguna, pues aterrizamos en esa, en la ingeniería que usted Sí. había iniciado a estudiar. Bueno, en efecto, es que cuando yo inicié la carrera de ingeniería todavía no había ingresado al banco y cuando ya entré a contaduría, fue como un lapsus de tiempo que yo ya había ingresado a la carrera y en el siguiente semestre yo ya estaba laborando en el banco, entonces ya no me daba el espacio de tiempo y era incompatible. Y a la vez, dentro del mismo banco, pues la mayor parte de la gente estudiaba economía,
algo que en lo particular no me llamaba la atención, aunque es una excelente carrera, no lo voy a negar, pero no era lo que yo sentía que era conmigo. Y muchos compañeros me decían, de estudiar economía, debes de estudiar economía. No, me fui por contaduría y creo yo que me fue mucho mejor de lo que hubiera esperado, ¿verdad? En función de la entrega que uno tiene hacia la institución. Enhorabuena, licenciado. Nos vamos a meter ahora a algunas preguntas relacionadas con la temática sobre el presupuesto como herramienta financiera y de desarrollo. ¿Nos podría definir, tal vez no con un concepto que podemos encontrar a veces en un texto que a veces se nos suena o es difícil de comprender? ¿Cómo podría definir usted lo que es un presupuesto, licenciado? En palabras sencillas, yo diría que un presupuesto es un pre, que es antes, y un supuesto, algo que puede suceder. Entonces es como la premonición de algo que va a llegar a suceder. Lo único que en el presupuesto lo llegamos a materializar y monetizar en función de la cantidad de dinero que se va a ocupar en un determinado periodo para el cual se está estableciendo ese presupuesto. Y cuando hablamos entonces de ese presupuesto y hablamos de un pre que es antes, se tiene que hacer una preparación totalmente desde mucho tiempo atrás para llegar a esa monetización, licenciado. Es necesario. Bueno, si hablamos de la empresa pública y la empresa privada, son conceptos completamente diferentes. Porque si me voy por la empresa pública, yo primero miro cuántos son los gastos y después veo los ingresos y con los ingresos veo cuánto voy a necesitar para el financiamiento. Contrario censo, si lo miramos en la privada es cuánto es mi ingreso y en base a eso no puedo gastar más de ello para tener el equilibrio o tener la utilidad, que es lo que en realidad se busca. Por lo tanto, es necesario que se haga una buena planificación para lograr que el presupuesto se vaya. En el caso tanto de la privada como en la pública, yo siempre sugiero que haya una planeación estratégica debidamente definida con una misión y una visión para que cada uno de los objetivos puedan ser fácilmente medibles. Entonces, me gusta esa parte donde usted nos aclara, licenciado, que es muy distinto o la forma en que se prepara un presupuesto para la empresa pública que para la empresa privada tiene ciertas diferencias y ciertas formas de prepararse previo a llegar a ese monto económico. Licenciado, ¿cuál es la importancia que usted podría ilustrarnos a nosotros sobre el manejo de un presupuesto a nivel personal, es decir, como empresarial? ¿Cuál es la diferencia entre manejar mi presupuesto personal o familiar, podría ser, que manejar o preparar el presupuesto a nivel empresarial? Bueno, como práctica de vida, yo siempre he tenido un presupuesto debidamente definido en función del ingreso. Una de las cosas que yo he hecho desde joven es que yo siempre consumo el 80% de mi ingreso y el 20% lo dejo para inversión. Es algo que considero me ha dado éxito en la parte monetaria para que se pueda hacer. De igual manera se hacen las empresas, porque si usted va ahorrando ese 20% le va a permitir teniendo mayores inversiones. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo podamos concebir en el sentido de que el presupuesto como tal a nivel personal es uno de los inconvenientes que la mayor parte de las personas tiene. Casi que no quisiera ser tan predictivo en esto de que un alto porcentaje, yo diría que arriba del 80%, no tiene un presupuesto equilibrado en la parte financiera. Y de esto no tienen ninguna relación, a mi criterio muy particular, en que si gana bastante o si gana poco, sino es la disciplina que usted debe tener en función de sus ingresos. Sí, eso definitivamente que es un gran problema, licenciado, que usted enuncia. La mayor parte no tiene un presupuesto. Y me llamaba mucho la atención, el 20% en función de sus ingresos usted lo determina para poder hacer inversiones. La mayor parte de las personas más bien ese excedente lo utilizan para generar otra deuda. Es una de las cosas a veces complicadas que se dan y por eso es que se llegan a problemas. Y las empresas también, si no logran administrar de forma correcta esas entradas y esas salidas de efectivo que van a manejar. El Estado también. El Estado también a veces cae en eso cuando hay un sobreendeudamiento o cuando hay un sobre ejecución de algo que no corresponde, algo que le va a dar un beneficio al Estado mismo. Entonces, es muy correcto su apreciación, licenciado. Licenciado, y de su perspectiva, ¿usted cree que nosotros los contadores estamos plenamente familiarizados con la herramienta del presupuesto, no solo para enseñarlo tal vez en un aula de clases, ¿ok? Usted me está mencionando, y yo me siento muy privilegiado en esta plática, porque usted me dice que usted lo practica. O sea, no solo es que se lo va a enseñar a un grupo de estudiantes en pregrado, en posgrado, sino que lo practica. Nosotros los contadores
tenemos o debemos estar familiarizados con el presupuesto? Bueno, como formación profesional que recibimos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde yo me gradué, y en casi todas las universidades que yo he impartido clases, una de las asignaturas es presupuesto. Entonces, por lo tanto, sí forma parte del pensum y del conocimiento que debe tener un contador. Y el contador es el que más debe estar claro, porque un presupuesto es activo igual a pasivo más capital, ¿verdad? Si usted le resta al activo el pasivo, quiere decir que el resto es su capital. Pero si tiene más pasivos, entonces no va a tener capital, lo que va a tener un sobreendeudamiento y va a tener problemas de pago de su deuda. Sí, definitivamente que esto es de mucha importancia. Vamos a seguir platicando con el licenciado Donald sobre este hermoso tema del presupuesto como herramienta financiera y de desarrollo. Licenciado, hablábamos también sobre lo importante que es para el Estado la herramienta presupuestaria. ¿Cómo el presupuesto es fundamental, licenciado, para el desarrollo de un país? Bueno, la verdad que el desarrollo del país como tal no se va dando, sino que se va dando lo que es el crecimiento económico, porque debemos de diferenciar algo. El crecimiento económico es en la forma como el Estado empuja a través del presupuesto, porque la ejecución del presupuesto, en la medida que se va dando, va derramando hacia las empresas. Porque ¿quién es el que al final termina trabajando con el presupuesto? Pues el gasto va a las empresas. La gente dice, no, pero es que el Estado la mayor parte paga salario. Sí, pero esa persona con ese salario va a una empresa, compra bienes y servicios y eso provoca que haya una dinámica, licenciado. Dinámica de movimiento hacia la economía. Sí. Ahí estamos hablando del crecimiento económico, o sea que el presupuesto general de ingresos y egresos de la República de Honduras provoca eso. En el caso de cada una de las personas, en la medida que vayan teniendo ese presupuesto, en esa medida ellos van a ir viendo que de eso que va derramándose y que van dando las empresas, les va dando un trabajo. Y ese trabajo es lo que al final cada una de las personas tiene en su bolsa. A eso le llamamos desarrollo económico. O sea, de todo lo que se viene dando es el desarrollo económico. Porque mucha gente se preocupa más por el crecimiento económico. Yo me preocuparía más por el desarrollo económico porque es al final el que sí le va a dar a la bolsa de cada uno de los individuos. Eso sí realmente va a impactar a cada persona. Así es. ¿Sí? Así es. Y en el caso del crecimiento de la economía como tal, el impacto no es para una persona, sino realmente para los empresarios, que es a donde vamos nosotros a consumir. Así es. Sí, siempre el empresario se ve beneficiado, pero también se ve beneficiado el Estado, porque el Estado recibe una serie de bienes y servicios a través de los mismos empresarios. Porque esto, si lo miramos, es un círculo que es de ganar-ganar, ¿verdad? Donde los empresarios le venden bienes y servicios y a la vez le retribuyen con impuestos. Entonces, acá muchas veces, a veces se quiere estigmatizar a que el empresario no pague impuestos, pero el empresario realmente es el que sostiene. Si usted ve impuestos, es todo el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, sí, porque todos los ingresos que percibe son impuestos y tasas, ¿verdad? Sí. Ya cuando miramos eso, entonces nosotros miramos que de ahí es donde realmente se alimenta. No es de las personas, es de la parte que más genera. Ok, perfecto. Licenciado, ¿cuál debería ser el procedimiento a seguir para la aprobación del presupuesto general de la República? ¿Siente usted que debería de haber una forma distinta, como se hace actualmente, esa aprobación del presupuesto? Bueno, la verdad que la forma inicial y como se ha dado hasta ahora es un presupuesto que casi siempre está dado en función de un crecimiento basado en el año anterior. Entonces, estadístico, nada más. Así es, porque las diferentes secretarías de Estado le trasladan a la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, que es el que consolida en el caso del sector centralizado. Sí. Es decir, todas las secretarías de Estado y aquellos entes que puedan estar desconcentrados. También ayudan y que de alguna manera puedan tener libertad económica, pero siempre van a estar controlados por la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas. Sí. Contrario censo en el caso de las empresas descentralizadas y las que son autónomas. Esas pues tienen su propia generación de ingresos, pero sin embargo nosotros podemos ver que hay algunas que están deficitarias, que siempre son supeditadas al presupuesto del general de ingresos y egresos de la República. Sí. Entonces, en el caso, si hablamos específicamente, por ejemplo, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que tiene un déficit bastante grande y que está haciendo brecha en el presupuesto como tal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo miraría
una serie de inconvenientes. Entonces, el punto es, las secretarías le mandan a la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, concentra toda esa información y después de eso la eleva al Congreso Nacional de la República. El Congreso Nacional de la República ya decide si pasa o no pasa una serie y ellos a la vez meten sus propios requerimientos, que algo que a mí de alguna manera me llamó mucho la atención cuando estuvimos en esos puestos, de ver cómo al final cada quien quiere buscar un pedacito pues, sí, de lo que es el presupuesto. Y posteriormente, una vez que es aprobado por el Congreso Nacional, pues vuelve y se retoma para que el Poder Ejecutivo lo dé por aprobado y se derrama nuevamente a la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, quien es al final quien va a controlar la ejecución del presupuesto. Si lo miramos desde el punto de vista lógico, creo yo que es lo ponderado, pero sí algunas entidades deberían de tener cierta libertad para ese presupuesto, porque siento que en las limitaciones que pone la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas para algunas dependencias, llámese Secretarías de Estado, entes desconcentrados o entes centralizados, a veces provoca que no haya ese crecimiento con la visión que pudieran llegar a tener. Aunque, si nosotros lo miramos desde el punto de vista legal, a veces esa parte legal es la que limita el crecimiento de una entidad gubernamental. Definitivamente que sí. Ese proceso es a veces un poco complejo y normalmente a la luz pública o al debate público siempre genera opiniones a favor y en contra del procedimiento y de los montos que terminan aprobando para cada una de las secretarías. Usted mencionaba en la intervención anterior, licenciado, que en realidad el presupuesto general de la República se financia por los que más generan impuestos, sí, ¿ya? Y esa entonces sería la fuente principal de financiamiento. ¿Por qué la gente quizás tiene la expectativa? No, que son mis impuestos, dice, ya, asumiendo que nosotros como personas somos los que más pagamos impuestos para alimentar este presupuesto. Bueno, eso no es tan así, ¿verdad? Porque si nosotros miramos la parte de los impuestos personales, de la retención de la fuente es mucho menor a la que paga la empresa jurídica. Y muchas veces nosotros nos subrogamos el hecho de que decimos, con mi impuesto hacemos esto. Recuerden, en la vida vamos a tener dos cosas. Seguras. Seguritas, ¿verdad? Que tenemos todos los contadores y siempre lo decimos. Sí. Los impuestos y la muerte. Sí. Entonces, dentro de los impuestos es como tal, es un impuesto. O sea, nosotros no tenemos que andarnos preocupando por qué y qué se va a hacer con ese impuesto que nosotros estamos pagando. Entonces, creo yo que hay ahí una falsa apreciación en función de que muchas veces se cree que son las personas las que sostienen. Sí, dan una parte, pero la alícuota que dan, es decir, el porcentaje, si lo miramos en Pareto, creo yo que no anda en la mayor cantidad que nosotros pudiéramos ver. Sí, eso es lo que a veces la percepción que se tiene es de que nosotros de manera individual somos los que más aportamos a ese presupuesto, pero ya desde su punto de vista, y usted que lo ha visto ahí, se da cuenta que en realidad la empresa privada es los que generan un gran porcentaje de esos ingresos que va a tener ese presupuesto. Hablemos ahora, licenciado, del presupuesto general de la República que está o que fue aprobado, que ya está listo para poderse cargar, porque están en este periodo de tiempo para el año 2025. ¿Qué opina usted de esos posibles incrementos, alguna secretaría? ¿Cree usted que están bien definidas las prioridades económicas para ciertas secretarías? Bueno, lo que voy a decir lo voy a decir de una manera objetiva y sin ningún punto de vista ni sesgo político, para que quedemos claros, porque aquí estamos entre profesionales y nosotros tenemos que ver las cosas como son. Si yo veo el presupuesto, por ejemplo, de la Secretaría de Estado en el despacho de Educación, de la Secretaría de Estado en el despacho de Salud, de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad, que son los tres elementos básicos que las personas esperan que vaya a funcionar. Por el caso, el crecimiento que le dieron a la Secretaría de Educación, 0.7%. Es mínimo. Muy poco. Sí. De acá, entonces, diría yo, ¿cuánto va para hacer de infraestructura? Aunque eso está aparte, ¿verdad? Pero de la inversión pública. Entonces, a menos que a la Secretaría de Estado, a través de Finanzas, a través de una ejecución posterior o una entidad que vaya y arregle todas las escuelas, pues yo pudiera decir que andaría bien. Pero entonces yo puedo visualizar que ese crecimiento para los maestros
no va a haber un incremento. Es Sí, mi percepción, ¿verdad? pareciera Para salarial. Sí. Pero tampoco es de que si se genera más ingresos es que vamos a dar más salario, porque esto se vuelve una espiral, ¿verdad? Entonces, si las personas reciben más, al final alguien va a tener que pagar eso, porque siempre se va a requerir más y más y más. Si lo vemos desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud recibe un 11.4%, ¿verdad? De crecimiento en relación al año anterior. Y para la Secretaría de Seguridad solo tiene un crecimiento del 0.5%. Entonces, nosotros vemos que, y yo puedo intuir aquí, que la Secretaría de Salud va a ser uno de los más beneficiados en lo que corresponde a la parte presupuestaria, lo cual es bueno y es loable, ¿verdad? Porque nosotros teníamos que ver que eso se vea en más medicina, ¿verdad? Porque recordemos que tenemos grupos dentro del presupuesto general de ingresos y egresos. Uno es el grupo de servicios personales, servicios no personales, y luego vamos a materiales y suministros. En materiales y suministros tenemos medicamentos, Sí. tenemos medicina. Entonces, si va a estar en ese grupo, bienvenido. Perfecto. Pero si va a estar en salariales, entonces volvemos otra vez, vamos a tener deficiencia de muchas cosas. Perfecto. Bueno, continuaremos hablando sobre la herramienta del presupuesto en el punto de vista del desarrollo personal y desarrollo de un país. Licenciado, en su participación anterior me decía usted que siempre y cuando el incremento sea en infraestructura, podríamos decir que está bien distribuido este presupuesto con el objetivo de que se puedan ampliar algunas cosas que son de vital importancia. En la parte de infraestructura, ¿cómo mira usted el impacto que va a tener en este presupuesto 2025? Me parece una buena y excelente pregunta. ¿Sabe por qué? Porque se me había escapado mencionar que la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la SIT, va a recibir un 35.6% de incremento. Esto me da la pauta a mí de que va a haber una inversión en infraestructura. Y nosotros, para ser competitivos, necesitamos tener una buena infraestructura para que esto pueda ser, ya sea en carreteras primarias, secundarias o terciarias, para poder sacar todo lo que es la parte de la producción, ¿verdad? Más las posibilidades de invertir en todo aquello donde sea inundable. Sí. Y eso es bien importante porque es el sector donde más hay producción, como es la zona norte. Sí, definitivamente. Y usted mencionaba, por ejemplo, con la Secretaría de Educación, solo un 0.7% de incremento, pero probablemente en esta parte de infraestructura, al ver tal vez a detalle el presupuesto, podamos encontrar mejoras de escuelas o construcción de nuevas escuelas que pueda abonar un poco a el crecimiento educativo de nuestro país. Bueno, normalmente ha sido que cada una de las secretarías a su vez tiene su parte para infraestructura. No es la Secretaría de Infraestructura y Transporte la que hace eso, sino que ellos están básicamente orientados hacia lo que son carreteras, hacia lo que son los puentes, hacia lo que es algo que realmente pueda hacer ver y que el país lo necesite. Sin embargo, no sé cómo va a estar la distribución, porque como no tenemos el detalle de cada una de las secretarías como para saber en qué va a estar ese 37.5% para poderlo establecer, perdón, el 35.6% para poder establecer en qué se va a invertir, y sería bueno, porque 35.6% estamos hablando de una cantidad fuerte, ¿verdad? Considerable. Entonces estamos hablando de aproximadamente casi 1.000 millones, 800 y algo de millones en relación a lo que había, y esa cantidad, aunque en kilómetros, a veces se vuelve poco. Se vuelve poco. Porque el costo de cada kilómetro aumenta, pero sí es factible y es posible que se hagan muchas cosas. Perfecto. Licenciado, ¿qué sucede cuando una institución centralizada o descentralizada no ejecuta el 100% de su asignación presupuestaria? Bueno, hasta ahorita yo no he visto ninguna penalidad, ¿verdad? Más que la tal vez, podríamos decir, les pudieran llamar la atención a nivel. Por ejemplo, si hay una junta directiva, la junta directiva diría por qué se presupuestó tanto y en las descentralizadas y por qué no lo ejecutaron, cuál fue uno de los problemas. A veces también, yo no quiero justificar a nadie, pero la ley de contratación del Estado, por los tiempos que da, a veces no da los espacios para poder llegar a realizar una contratación. Sin embargo, están los presupuestos plurianuales, que a la vez ahí va a estar, y usted puede llegar a ejecutarlo, empezar el proceso
y culminarlo en el en siguiente el año. siguiente periodo. Eso es lo que a veces puede pasar. Ahora, con las descentralizadas, como la mayor parte, perdón, con las centralizadas, como la mayor parte se ven salarios, casi siempre lo ejecutan. Es bien raro que no lo ejecuten, ¿verdad? Con excepción de las tres que hablábamos, seguridad, educación y salud, que es así, a veces se tarda bastante en hacer la ejecución completa. Perfecto, licenciado. Por su trayectoria como contador y su vasta experiencia, ¿qué propuestas de mejora propone usted en el tema presupuestario del país? Bueno, aquí una de las cosas que pudiéramos hacer es tal vez hablar de un pacto gubernamental, un pacto social, pero un pacto social no viéndolo desde el punto de vista ideológico, sino viéndolo desde el punto de vista económico, como puede ser. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención cuando leí el libro Cuentos Chinos de este Oppenheimer, que establece, por ejemplo, lo que es Irlanda. Irlanda era uno de los países más pobres del área europea. Hoy por hoy es uno de los países que más progreso tiene. ¿Cómo ha ¿Qué salido? hicieron? Entonces se unió los sindicatos, se unieron los empresarios, se unió el gobierno y dijeron cuál es la ruta que tenemos que seguir. Es esta la ruta. Y se enfrascaron en todo lo que es tecnología. Entonces ahora ellos tienen un excedente presupuestario bastante alto. Entonces son cosas que digo yo, ¿por qué en mi país no lo podemos hacer? Olvidémonos de las ideologías, olvidémonos de todos esos problemas que pueden ver y enfrasquémonos hacia una ruta, una visión en conjunto que pueda llegar a obtener ese resultado. Y creo yo que sí, es factible que nosotros podamos hacerlo. Ese podría ser una opción. Pero como a veces los mismos componentes políticos no permiten hacer eso, lo otro sería restringir considerablemente lo que es el presupuesto. No crecer tanto en lo que es el recurso humano, sino que todo aquello que sea inversión y que le pueda generar al mismo país o a la empresa privada para que pueda generar más empleo. Porque en sí el gobierno no debería de ser un ente que se dedique a dar empleo, sí, sino que debería ser la empresa privada. Y eso lo podríamos hacer a través de una producción mayor y buscar también esquemas que nos puedan permitir a nosotros, por ejemplo, quitarnos importaciones y hacer producción interna. Licenciado, usted mencionaba también, cuando hablábamos sobre los cambios que vienen para este presupuesto 2025, usted mencionaba dentro de la forma de ver el presupuesto los tres pilares. Dice usted, seguridad, educación, salud. ¿Usted cree que estas son las tres prioridades que debería tener el presupuesto general de la República? Bueno, yo lo veo a largo plazo, yo no lo veo en el corto plazo. Si mi pueblo, voy a subrogarme, es decir, o si nuestro pueblo tiene educación, difícilmente va a tener cierto tipo de enfermedad, le voy a poner el caso. Y si yo tengo educación y yo sé que debo de lavarme las manos para hacer algo, no me voy a enfermar. Sí. Eso es un ejemplo, ¿verdad? No necesariamente. Si yo tengo educación y sé que no debo de tener zancudos en mi casa, depósitos para donde pueda crear zancudos en mi casa, eso no me va a permitir a mí yo tener algo. Entonces, una cosa trae a la otra, ¿verdad? Y eso va ayudando. Y creo yo que en la medida que nosotros tengamos esos tres elementos, y la otra es la seguridad, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos seguridad a nivel de país, pues las inversiones vienen por tal. ¿Verdad? Y eso es algo que en cualquier lugar la gente más bien busca cómo invertir. ¿Verdad? Y eso usted lo puede ver en otros países que la gente siempre anda buscando cómo hacer negocios. Sí. Eso es importante. Licenciado Donald, ¿usted cree que nosotros los contadores deberíamos tener un papel más beligerante en la parte del presupuesto general de la República? ¿Deberíamos participar como gremio para poder desarrollar esta herramienta presupuestaria? Pues sí, deberíamos de ser analíticos, la verdad, porque participar como tal va a ser muy difícil, porque recuérdense que la autoridad la tiene la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, y ellos son los que van a decidir y van a hacer. Uno muy poco podrá incidir en esas decisiones. Sin embargo, creo que sí, los contadores deberíamos de ser los vigilantes de la ejecución de ese presupuesto y hacer algunas observaciones sobre tanto para la parte de los ingresos como de los egresos, porque la mayor parte de la gente solo ve los egresos. Sí. Pero de dónde se alimenta eso es lo que más deberíamos de ver. A veces a mí me llama la atención que dice, logramos un crecimiento de tal y tal monto. Ok, perfecto. Pero ese crecimiento ¿es real o no es real? Es decir, si yo tengo como base un porcentaje, póngale de que voy a ejecutar el 100 y
y obtuve el 120, hay un 20% que no lo presupuesté bien. O sea que realmente o lo hice para ganarme estrellas o no afiné adecuadamente lo que era el presupuesto. Y en eso nosotros debemos de ser bien objetivos para efectos de que se vayan a ver. Otra de las cosas que yo veo es que a veces dicen, bueno, hemos logrado una mayor captación de recursos a través de los impuestos, pero ¿cuánto de eso es inflación? Es decir, por incremento de precios fue que se obtuvo más impuestos. Entonces, esa parte a mí siempre me ha quedado ese sinsabor de no poder ver cuál es la diferenciación de esa indexación que pueda llegar a tener la parte de inflación en la recaudación fiscal, ¿verdad? Definitivamente. Que no necesariamente, como bien lo apunta, es que obviamente incrementaron los precios por la parte de la inflación, generó más utilidad, generó más impuestos, pero no necesariamente porque hayan nuevas empresas. No, y no necesariamente porque haya una mejor administración tributaria. Y eso es algo bien, bien importante que nosotros deberíamos de verlo y analizarlo. Y lo hago de una manera objetiva, lo reitero, ¿verdad? Porque no quiero que se vea. Y no solamente para este gobierno, para cualquier gobierno que esté y los que vayan a venir, que debemos de ver esa visualización para efectos de que podamos tener de una manera más precisa el presupuesto. Pero como es presupuesto, pues es una premonición, ¿verdad? Es un forecasting, como se establece, ¿verdad? Ahora los millennials indican es como la visualización de qué es lo que va a llegar a suceder monetariamente. Monetariamente. Licenciado, y desde el ámbito de la docencia, ¿cómo podríamos incidir nosotros para buscar ese pensamiento crítico y analítico en nuestros futuros colegas en esta parte de la herramienta presupuestaria? Bueno, justamente yo siempre trato de invocar a mis alumnos de que sean empresarios, que no dependan de un salario. ¿Y por qué siempre les he dicho esto? Y si van a tener un salario, les digo, busquen algo alternativo, algo que a la vez les vaya dando esa posibilidad de ir creciendo. ¿Por qué? Porque uno debe tener no solo una fuente de ingreso como profesional, debe tener varias fuentes de ingreso y que esas fuentes de ingreso pues le vayan permitiendo tener la vida que tiene. Porque muchas veces a mí me llama la atención que la gente dice, no me gusta el salario que tengo porque en la empresa donde estoy me está explotando. Entonces yo le digo, dele vuelta a la cosa. Hágase usted empresario, dele los salarios que usted considera que debería usted tener, dele todos los beneficios que usted le quiere pedir, ofértelos pues a la persona que está para que lo podamos hacer. Entonces, si usted le va vendiendo la idea como docente a cada uno de sus alumnos de que se vuelva empresario, pues yo creo que más de alguno lo va a hacer. Sé y estoy claro, ¿verdad?, que no toda la gente tiene esa veta de querer emprender, pero en la medida que uno va probando. Entonces yo siempre les digo, por lo menos prueben vender algo en su vida. Comprar y vender es algo que es bien fácil y es bien sencillo. Ahora, comprar, vender es lo más fácil que puede haber. Cobrar es lo más... Esa es la tarea dura. Es ahí, porque es donde uno debe tener la interés para saber y estrategias para poder cobrar. Entonces, en la contabilidad y en lo que es toda la parte de finanzas, nosotros tenemos que tener como cualquiera, y aquí sí quiero reiterarle a todos los egresados de la carrera de Ciencias Económicas, independientemente, nosotros llevamos una clase que se llama contabilidad. Y la contabilidad, volvemos otra vez, activo igual a pasivo más capital. No permitan que los pasivos sean mayores que el capital que ustedes puedan tener, porque si no tienen los activos para poder respaldar eso, simple y sencillamente van a tener problemas financieros. Y no es posible que nosotros, siendo los que manejamos la parte económica, financiera y contable en nuestros conocimientos, podamos tener déficit en la parte financiera. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de las finanzas. Perfecto, Lick. ¿Y qué mensaje le daría usted a los estudiantes de Contaduría Pública y a nuestros agremiados también, ya los que ya son profesionales de la Contaduría Pública? Bueno, en el caso particular de la gente que está afiliada al COPUC, yo quiero felicitarlos. Hay que tratar de siempre estar al día con las cuotas. ¿Por qué? Porque no lo miremos como algo que es algún egreso, miremoslo como algo que al final nos va a beneficiar. ¿Por qué? Yo he visto en este periodo cómo la capacitación está a la orden del día. Aprovechémosla, porque esos conocimientos nos pueden ayudar muchísimo en cómo nosotros podemos hacerlo. En el caso de cada uno de los jóvenes, pues yo les diría que pueden aprovechar
todo ese mismo conocimiento que están obteniendo hasta salir de la carrera para lograr el éxito que andan buscando. Perfecto. Vamos a continuar ahora con el licenciado Donald Dubón para la sección de la partida rápida. Esto así le hemos llamado a este espacio. Y así rápidamente, en una palabra, licenciado, ¿cuál es su mayor temor? Pues mi mayor temor es de que nuestro país llegue a caer en manos de gente que no le tenga realmente amor al país como tal, sino que busque sus intereses personales. ¿Su mayor alegría, licenciado? Mi familia. ¿Su canción favorita? Si nos dejan. ¿Su pasatiempo, licenciado? Andar en motocicleta. Yo sé que ese es su pasatiempo. Todavía sigue haciendo eso. Siempre hacemos viajes a veces a nivel nacional, a veces a nivel internacional, pero últimamente he dejado un poco porque ando en otras situaciones, pero sí es algo que a mí me gusta bastante. ¿Su mejor maestro, licenciado? Ahí sí me puso la cuestión difícil. Yo tengo muchos maestros a los cuales los recuerdo. Y algo que sí les puedo dar como consejo a todos. Yo he tenido los puestos tal vez más altos que he podido haber en el país y siempre los miro con respeto, a pesar de que los haya superado de una forma u otra, pero para mí siempre es el licenciado tal y lo trato con respeto e inclusive les hablo de usted. Nunca les hablo de vos porque me parece a mí que cada uno de los catedráticos que dio o me ha puesto un grano de conocimiento en mi ser, me permite admirarlo y respetarlo. O sea que yo tengo varios maestros, ¿verdad? Como tales no le puedo dar uno porque sería ser injusto hacia todos los maestros que me han dado, y nacionales e internacionales, ¿verdad? Porque he tenido la oportunidad de estudiar en el exterior también y hay gente que es súper, súper especial. ¿Qué significa el Banco Central para usted? Una muy bonita experiencia laboral. ¿La carrera de Contaduría Pública? La carrera de Contaduría Pública realmente yo lo veo como el asadón que es para el campesino. Esa ha sido la mejor herramienta. La mejor herramienta para cultivar mi conocimiento, para cultivar la tierra y sobre todo para haber dado y seguir dando lo mejor que yo puedo a mi país. Lo hago a través de la docencia, lo hago a través de los negocios, trato de ser lo más transparente posible en todo lo que uno va a hacer, porque yo siempre le voy a decir a la gente, paguemos los impuestos. Los impuestos, independientemente de quién esté, debemos de pagar los impuestos porque eso es lo que realmente le crea desarrollo a un país. Licenciado, ¿quién inspiró para estudiar Contaduría Pública? En su anécdota me mencionó. Pero no voy a decir el nombre, pero... esa persona estudie Contaduría Pública. Estudiaba Contaduría Pública en ese momento. Espero no meterme en problemas con mi esposa, pero tengo que decir la verdad. Y eso fue algo que de alguna manera le agradezco y siempre se lo voy a mantener como un agradecimiento porque me enfocó en lo que realmente había hecho. También tengo un amigo que siempre me dijo, hay que meterse en los negocios en los cuales uno ya tiene conocimiento. No se meten con los negocios que no tienen conocimiento y es válido, ¿verdad? Porque totalmente. Siendo perito mercantil y contador público, pues me tocaba continuar eso. ¿Y su mayor satisfacción, licenciado? Mi mayor satisfacción ha sido ser un profesional honesto, en el cual yo siempre le doy gracias a Dios por haberme permitido. En este país, ser bajo ese esquema da muchos problemas. Y yo siempre he sido una de las personas que hablo de frente y digo las cosas de frente, independientemente de quién sea, ¿verdad? Al más alto nivel me ha tocado a veces decir las cosas como son. Sé que a muchos no les gusta, pero mi labor como cuando fui funcionario gubernamental era siempre cuidar la espalda de quien estaba arriba. ¿Por qué? Porque en la medida que él se mantenía y se sostenía, en esa medida la institucionalidad se guarda. Y eso es algo que nosotros todos como funcionarios debemos de ser bien claros y precisos. Por eso no estamos obligados a cumplir órdenes que no están dentro de lo que es la legalidad y lo que las mismas leyes nos puedan permitir. Perfecto. Y esto ha sido Partida Rápida con el licenciado Germán Donald Dubón. Así que esto ha sido el episodio número 4
¿verdad? De lo que es Conexión Contable, una plática muy amena con el licenciado Germán Donald Dubón, hablando sobre la herramienta del presupuesto desde el punto de vista financiero y desarrollo también de un país, y una mezcla en cómo también lo debemos nosotros de utilizar en nuestra forma personal y en la parte empresarial. Licenciado, sus palabras finales para cerrar este episodio número 4. Bueno, licenciado Henry, quiero agradecer especialmente al COPUC, ¿verdad?, por haberme dado la oportunidad, y considero que estos temas son importantísimos. Tal vez el tiempo es muy corto para poder hacer algo más puntual, ¿verdad?, en lo que corresponde al presupuesto, pero a todas las personas yo les digo, en su hogar, en su empresa, hagan un presupuesto, porque el presupuesto es el norte que nos va a dar a nosotros de ver si lo que nos ingresa va a ser igual a lo que nos egresa. Y si es mayor lo que nos egresa que lo que nos ingresa, entonces estamos teniendo problemas. Y no digamos a nivel gubernamental, ¿verdad? Entonces hay que buscar tener bastante equilibrio en eso. Perfecto. Y esto ha sido Conexión Contable en el episodio 4 sobre el presupuesto como herramienta financiera y desarrollo de un país.